y el amor de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de vosotros, amados hermanos, hermanas del Perú y del mundo entero. Amén. Bien, en este reposo aquí en la iglesia de Puente Piedra, estamos emitiendo en este sábado aclaración del Hijo del Hombre. Vamos a aclarar porque ya varias veces hemos emitido este tema, pero ahorita vamos a aclarar un poco más, solamente la aclaración. Bien, es necesario sea levantado el Hijo del Hombre. En Juan 3:14 dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, el apóstol Juan habla del Hijo del Hombre en referencia a Jesús. En Mateo habla de la necesidad de su venida para dar su vida en rescate de la humanidad. Mateo 20:28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para tal misión de rescate a la humanidad, asume en condición humana, nacido de mujer, pacto que en la asamblea de ángeles en el cielo, reino de los cielos, fue ordenado por el Padre, Jehová, el Hijo de Dios de naturaleza divina e espiritual, venga a la tierra nazca en naturaleza humana, es decir, como hijo del hombre. Entonces, en el cielo fue una reunión con el Padre en su reino con todos los ángeles, y es lo que nombra al Hijo de Dios para que venga a la tierra, para que pague el pecado del hombre. Ahí fue nombrado el Hijo de Dios. Entonces, para eso tenía que procesarse como hombre de carne y hueso, para pagar el pecado del hombre, en condición de hombre, dice. Entonces, acá en Filipenses 2:7 nos dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 2:8 dice Filipenses: y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. En 1 Corintios 15:45 dice: así está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho un alma viviente, el postrer, Adán, un espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. 1 Corintios 15:47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre el Señor es del cielo. El postrer Hijo de Hombre nace según voluntad de Dios, no según voluntad humana. Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Veamos el anuncio que dice Jesús: es necesario sea levantado el Hijo del Hombre. Entonces, a los discípulos en varias oportunidades ha dicho, y también los discípulos preguntaban: ¿quién es ese Hijo del Hombre? Nosotros, por ley, sabemos que Cristo permanece para siempre, dice. Pero, ¿cómo dices tú que va a venir el Hijo del Hombre? ¿Quién es? Preguntaban, ¿no? Mateo 17:9 dice: y como descendieron del monte, les mandó Jesús diciendo:
no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. En el Monte de las Olivas, Jesús lleva a 3 discípulos. Un lugar, ahí se presenta Elías, Jesús y Moisés. Ya, entonces, esa visión le hace ver a sus discípulos y le dice, no digas a nadie lo que han visto ahora, porque va a venir el Hijo del Hombre que se ha levantado, Él va a decir todo, ahí dirán todo. Entonces, eso, ahí recién, que levantará el Hijo de Él, ya está pronosticando, ya está profetizando, que el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, literalmente podemos deducir que Jesús habla de su resurrección, que aconteció al tercer día. Más hay una profecía que el Maestro nos declara acerca del Hijo del Hombre. ¿El proceso cuál es? El espíritu del Hijo del Hombre terreno es según genealogía terrenal. Desde Adán, en Corintios 15:45. Y así está escrito, dice, el primer hombre, Adán, fue hecho en alma viviente. El postrer Adán, un espíritu vivificante. También dice acá. Y el espíritu del postrer Hijo del Hombre es divino. Divino es espíritu vivificante. El Maestro explica la diferencia de espíritu en el Hijo del Hombre, terreno y espiritual. Aquí hay una conversación con un hermano colombiano. Dice, hermano colombiano dice, ahora, si uno habla del Espíritu Santo, dice, pregunta, ¿es diferente el Espíritu Santo? Ahora, si uno habla del Espíritu Santo, es diferente, el Espíritu Santo de Dios es diferente al Espíritu de Ezequiel, son otros dos espíritus. No. El espíritu de Ezequiel que mueve la gente, esa carne, es otro. El Espíritu Santo es otro. Es de Dios, divino. Es divino. Claro. Aquí hay una conversación con un hermano colombiano. Dice, hermano colombiano dice, ahora, si uno habla del Espíritu Santo, dice, pregunta, ¿es diferente el Espíritu Santo de Dios? ¿Es diferente el Espíritu de Ezequiel? ¿Otros dos espíritus son? Le pregunta al Maestro. El Maestro le contesta, no, dice el Maestro, no. Espíritu de Ezequiel, que se mueve la gente, esa carne es otro. Hermano colombiano, otro, dice. Maestro le contesta, el Espíritu Santo es otro. Hermano colombiano dice, ¿es de Dios? Le pregunta, es divino. Está confirmando lo que estamos diciendo. Entonces, es divino, hermano colombiano. Claro, dice el Maestro. Es divino. Bajó de arriba y se posesionó en el Hijo del Hombre. El Espíritu Santo levanta al Hijo del Hombre antiguo y a esa carne le denomina el Hijo del Hombre. ¿Habla el Espíritu Santo? ¿Le habla? Le pregunta. Le dice, Maestro, ahora el Espíritu Santo no solamente habla, sino el Espíritu Santo está en mi corazón. ¿Ya? Entonces el Espíritu Santo está en su corazón del Maestro, estaba ahí. Y está, para siempre está ahí. Entonces, Maestro dice, claro pues, y de ahí se reparte para todos el Espíritu de Dios. Ese es mi ministerio. Unos 7 ministerios tiene. Bien, entonces, el Espíritu que estaba en el Hijo del Hombre es vivificante, o sea, de Espíritu Divino, que se posesionó en él y mora en su corazón para siempre. Bien, vamos a escuchar acá un audio. Esa carne que tomó el Espíritu Santo, esa carne es el Hijo del Hombre.
Hechos 26-23 nos dice ahora, y Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. Entonces quiere decir que Cristo había de padecer, y luego y ser el primero. Entonces quiere decir que primeramente él tenía que necesitar de los que están muertos, ¿ya? De los que están muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ahora, ¿quién es este que tenía que levantarse de los muertos? De los muertos. Primeramente, tiene que necesitar de los muertos, de los 100. Ahora Mateo 17:9. Listo. Ahora, listo. Del resultado de los muertos, ¿verdad? Escuchen. Ahora dice, y como descendieron del monte, les mandó Jesús, el mismo habló, Jesús, diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Ah? Así que esa carne que tomó el Espíritu Santo es la carne del Hijo del Hombre. Él es el Cristo, el de Cristo. En Hechos 26, el maestro dice, en Hechos 26-23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Entonces quiere decir que Cristo había de padecer muy bien y luego y ser el primero. Entonces quería decir que primeramente él tenía que resucitar de lo que está muerto, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ahora, ¿quién es ese que tenía que levantarse de los muertos? Entonces, primeramente dice, primeramente de los muertos, tenía que resucitar de los muertos. ¿Pero quién? Pregunta el maestro. En Mateo 17:9 dice, resucitado de los muertos. Ahora escuchen, dice, escuchen. Mateo 17:9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, él mismo habló, diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Así es que esa carne que tomó el Espíritu Santo, esa carne es el Hijo del Hombre. Él es Cristo, Jesucristo, Él es todo. Entonces, en ese momento, el maestro decía, predicando en ese tiempo en Judea, ahora en el Perú. Entonces es el mismo, pues, ¿no? El Espíritu de Jesús estaba predicando en el Perú. El mismo predicando en Judea y ahora en el Perú. Así decía el maestro. Antes predicando en Judea, ahora en el Perú. Entonces, vamos a escuchar este audio. La carne no ha descendido del cielo. Sabemos bien que Cristo es carne. Ahora muchos hermanos religiosos dicen que Cristo descendió del cielo. La carne está descendiendo del cielo, no es que los hermanos están equivocados. Él descendió del cielo, así como ustedes esta mañana me están escuchando. Donde dice similar a la unificación, la celestial y la carne. Entonces el celestial es el Espíritu Santo, el hecho descendiente para inspirar a la gente. Entonces ya
que ha venido ya incluso el celestial a la carne. Entonces, ahora ya somos todos. Bien, hemos escuchado, dice el maestro. Por ejemplo, dice, sabemos bien que Cristo es carne. Ahora muchos hermanos religiosos dicen que Cristo descendió del cielo. La carne no ha descendido del cielo, mis queridos hermanos. Están equivocados. La Escritura no dice eso. El que descendió del cielo, así como ustedes están explicando esta mañana, dice, se unirán, habrá unificación, la celestial y la carne. Entonces lo celestial es el Espíritu Santo. Tenía que descender para inspirar a la gente. Entonces ya se ha unido. Ya lo celestial a la carne, entonces ahora ya somos dos. Ahí está. Entonces, el Espíritu que bajó del cielo ya se une a la carne que es terrenal, que es la carne. El Hijo del Hombre es el templo. Entonces, ese es templo donde descansa el Espíritu Santo, templo de Dios. Entonces, desde ahí inspira, dice, al pueblo, da enseñanzas, da todo lo que tienen que hacer, ¿no? Los mandamientos, acá está, todo eso ha hecho. Lo ha enseñado a él para que nos enseñe a todo el pueblo. Sin embargo, mis hermanos no, hasta ahorita no siguen esas enseñanzas, más bien están enseñando criterio propio, tienen que enseñar lo que enseñó el maestro. Esa enseñanza tiene que continuar, seguir. Bien, entonces, esa carne es el Hijo del Hombre. Hay un audio ahí. Una conversación también con un hermano colombiano. Ya, otra cosa, señor. A nosotros, en algún lugar, no recuerdo, en un pueblo nos han dicho, el maestro Israel no tuvo padre, no fue hijo de un matrimonio, sino fue hijo como Jesucristo. ¿Sí? Eso sí, ¿cómo es? No, mentiroso. No estoy diciendo, el Espíritu Santo creó a Cristo, Sí. la carne y hueso. Sí. Esa carne es el Hijo del Hombre, Sí. ya les he dicho. Ese es Cristo, Sí. ya. Entonces, Él es Jesús, Él es todo, Israel, todo, Él es, ya, muy bien. Entonces, ahora, Él mismo está ahora. Entonces, y luego, así en la forma que el Espíritu Santo hizo gente en la vientre de María, y así vino Jesús, ¿no es cierto? Sí. Así pues el Espíritu de Ezequiel fue introducido a la vientre de mi madre. Pero habiendo ya relación, que estamos ustedes papá. Ya, claro, claro. Solamente que el espíritu de Ezequiel se posesiona, es el mismo, se puede decir, Sí. como una reencarnación. Ajá, porque el Espíritu de Ezequiel antiguo es el que ha venido. Sí. Fue introducido a la vientre de mi madre y se encarnó de carne y hueso, listo, y nació Ezequiel. Por eso usted fue arrebatado mismo, porque era un espíritu ya elegido de Dios, ya era un Realmente no es, yo soy hijo del antiguo. No es que el Espíritu lo que quería. Entonces, por eso dice en San Juan, no es voluntad del hombre, es decir, que no es hijo del hombre. Él no es criado del Espíritu Santo. Por eso en el libro de Ezequiel siempre Dios dice hijo del hombre, hijo del hombre. Pues es hijo de hombre. Sí. Ya. Sí, a mí me explicaron así, el maestro Israel, ¿por qué le decimos hijo de hombre? Porque nació de un matrimonio. En cambio, Jesucristo es unigénito porque él nació de Dios, o sea, del Espíritu Santo. Hay una diferencia, ¿no? El mismo es, sino que no entienden pesar a ellos. Ahora ustedes ustedes ya no pueden hablar a lo contrario. Ustedes, esa carne es el Hijo del Hombre. Él es todo. Él es Cristo, Él es Jesús, Él es el Hijo del Hombre. Así que no pueden hablar más allá de otra cosa. Dice, vamos a escuchar ese audio.
Bien. El hermano colombiano dice, otra cosa, señor, dice. A nosotros en algún lugar, no sé, no se acuerdan, ¿no? Dice, no recuerdo. En un pueblo nos ha dicho, el maestro Israel no tuvo padre, no fue hijo de un matrimonio, sino fue hijo como Jesucristo. ¿Sí es así? Pregunta. ¿O cómo es? Le pregunta el maestro, el hermano colombiano. Entonces, el maestro contesta, no, mentira. ¿Quién le ha dicho eso? Dice, se ríe el maestro. No estoy diciendo el Espíritu Santo creó a Cristo. Ahí el maestro dice, le aclara, no estoy diciendo, dice, el Espíritu Santo creó a Cristo. Sí, dice el hermano colombiano, sí, usted ha dicho eso, dice, ¿no? Y ya carne y hueso. Entonces, sí, el maestro dice, y ya carne y hueso. El hermano colombiano, sí, dice. Entonces, ya esa carne, el maestro dice, ya esa carne es el Hijo del Hombre. Y el hermano colombiano dice, sí, ya sí, dice. Ya les he dicho, ese es Cristo. Ese es el Hijo del Hombre. Ese es varios nombres tiene, ¿no? Entonces dice el hermano colombiano, sí. Entonces, el maestro le aclara, dice, ya entonces, él es Jesús, Él es Judá, Él es todo, Israel, todo Él es. Ya muy bien. Entonces ahora Él mismo está ahora. Entonces luego así en la forma que el Espíritu Santo hizo gente en el vientre de María, y así vino Jesús, ¿no es cierto? Sí. Así pues el espíritu de Ezequiel fue introducido al vientre de mi madre. Pero habiendo ya relación que estaba más que tuvo su papá. Claro, sí, dice, ya dice. Teniendo su papá, ya, claro. Claro. Es casado con mi mamá. Solamente el espíritu de Ezequiel se posesiona. Claro, dice, está diciendo, es en un matrimonio, estamos diciendo, ¿no? Entonces el maestro está aclarando, claro, es casado con mi mamá. Y solamente el espíritu de Ezequiel se posesiona en el vientre de su madre. Exacto, ¿no? Entonces, es en ese niño como decir que está como una reencarnación. Ajá, exacto, dice el maestro. Porque el espíritu de Ezequiel antiguo es el que ha venido. Sí, dice, ya, dice el hermano. El maestro fue introducido al vientre de mi madre y se encarnó de carne y hueso, y listo, y nació Ezequiel. Ahí está, bien claro. Por eso usted fue arrebatado él mismo. Dice el maestro. Porque era ya el colombiano, porque era ya un espíritu ya elegido de Dios, ya era un espíritu elegido de Dios, por eso lo llevó al tercer cielo, para darle indicaciones, para darle orden, para que vaya a predicar esta palabra a todos los 4 cantones de la tierra, y lo que estamos haciendo, ¿no? El maestro dice, realmente no es así. Yo soy hijo del antiguo. ¿No ves que el espíritu es lo que cría? Entonces por eso dice en San Juan, dice, no es voluntad del hombre. Quiere decir que no es hijo del hombre, él sino es criado del Espíritu Santo. Entonces el hermano colombiano dice, por eso que en el libro de Ezequiel siempre Dios dice hijo del hombre. Ajá, claro, el maestro dice, ajá, claro, hijo del hombre, dice, no. Ahora, ¿por qué es el hijo del hombre? Dice, sí, dígame, dice el colombiano, ya, dice. A mí, el hermano colombiano, a mí me explicaron así, el maestro Israel
¿Por qué lo decimos hijo del hombre? Porque nació de un matrimonio. En cambio, Jesucristo es unigénito, porque Él nació de Dios, o sea, el Espíritu Santo. Hay una diferencia, nos dijeron. El maestro contesta, dice, no es que él mismo es, sino que no entienden, pues todavía ellos ahora, ustedes ya están a mi lado, ya ustedes ya no pueden hablar a lo contrario. Ustedes, esa carne que es el Hijo del Hombre, Él es todo, Él es Cristo, Él es Jesús, Él es Cristo y Él es Hijo del Hombre. Así que no pueden hablar más allá, otra cosa, si no, si van a tergiversar, están jodidos. ¿Ves? Ahora los hermanos que tergiversan, escuchen esto, güey. Toman conciencia, reflexionen, hermanos. Acá está. El que habla más allá, que hay otro resucesor, que no sé qué tal cosa, están jodidos. Ahí está, palabra del maestro, no es de nosotros. ¿Ves? Entonces, ya la carne, dice el hermano colombiano, ya la carne, o sea, este ser que nace, con el cual el espíritu de Ezequiel que está dentro, esa carne es Cristo, esa carne es Cristo. ¿Esa carne es Cristo? Le pregunta. No, ese es templo de Dios, es templo de Dios, dice el maestro. Ah, ese templo de Dios, dice todo, dice, pregunta el colombiano, hermano colombiano, todo está allí en esa carne. Casa de Dios, templo de Dios. Ah, ya, entonces ya, ahí está aclarado. Entonces, en el maestro estaba todo. Como dice, Cristo, Israel, profeta, todo lo que es. ¿Por qué? Porque ahí era el templo de Dios. Bien, hermanos. Hasta en este momento ya hemos aclarado la aclaración del Hijo del Hombre, cómo ha venido, por qué se llama Hijo del Hombre, por qué cómo se llama. Hemos aclarado todas estas cosas. Nuestros hermanos, ojalá pues que entiendan y que estudien, que se profundicen. Bien, hasta aquí pues